Me llamo Natalia y tengo 26 años. Cada verano, mi familia hace su tradicional viaje a la isla de Menorca, y siempre espero con ilusión ese momento para volver a conectar con todos. Pero este año se sentía distinto. Había algo raro en las conversaciones de planificación, aunque no lograba identificar qué era. Cuando llegué al resort de lujo y escuché esas palabras devastadoras de parte del recepcionista, mi mundo se dio la vuelta por completo. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde estás viendo esta historia. Dale al botón de me gusta y suscríbete, porque lo que vas a escuchar demuestra que a veces, la familia puede sorprenderte, en la peor forma posible. La familia Rivas llevaba haciendo sus peregrinaciones anuales a Menorca desde que tengo memoria. No eran simples vacaciones. Eran tradiciones sagradas que definían lo que éramos como familia. Cada julio, preparábamos la ropa de verano, cargábamos los coches y partíamos hacia esa isla de paisajes perfectos donde generaciones de los Rivas habían creado recuerdos. Mis primeros recuerdos de esos viajes son pura felicidad. Me veo con 7 años, construyendo castillos de arena con mi hermana menor, Lucía, mientras nuestros padres nos observaban desde las tumbonas, riendo al ritmo del sonido de las olas. Papá nos llevaba a navegar en el velero de un amigo, enseñándonos a leer el viento y ajustar las velas. Mamá organizaba picnics en la playa con su famosa ensalada de patata y limonada casera, que, por alguna razón, sabía mejor con los pies llenos de arena. Lucía y yo éramos inseparables en esos días. Pasábamos horas recolectando conchas, haciendo mapas del tesoro, fingiendo ser piratas explorando islas desconocidas. Nuestros padres, Jorge y Elena, vivían para esos momentos. Ver a sus hijas unidas, libres, aventureras. Elena siempre fue la gran organizadora de la familia. Tenía una habilidad casi mágica para coordinar viajes, reservar los alojamientos perfectos y crear itinerarios que lograban complacer a todos. Entre la familia extendida, su talento era legendario, y ella se enorgullecía profundamente de que todo saliera a la perfección. Este viaje llegaba en un momento especialmente importante para mí. Había empezado hace poco en una agencia de marketing reconocida en Madrid, y los últimos meses habían sido una locura de exigencias y jornadas maratonianas. Además, mi relación de 2 años con mi pareja había terminado de forma bastante desordenada 6 semanas antes. Me sentía agotada emocionalmente y cuestionándome muchas cosas. Escapar a Menorca con mi familia era justo lo que necesitaba. Me imaginaba caminatas largas por la playa con Lucía, charlas sinceras que me ayudaran a sanar, y el consuelo de estar rodeada por personas que me amaban sin condiciones. Durante la planificación, el grupo familiar de WhatsApp no paró de sonar durante semanas. Lucía estaba emocionada por probar nuevos restaurantes. Papá quería reservar salidas de pesca. Mamá investigaba tratamientos de spa y actividades culturales. Cuando ofrecí ayudar con las reservas de hotel o excursiones, me dijeron una y otra vez que ya estaba todo cubierto. No te preocupes, cariño, me respondió mamá por mensaje. Yo me encargo de todo. Tú concéntrate en tu trabajo nuevo y prepárate para relajarte. En ese momento, su respuesta me pareció cariñosa y considerada. Agradecí que entendieran lo estresada que había estado y quisieran evitarme más carga. Ahora, mirando atrás, debí notar los pequeños cambios en la manera en que se comunicaban. Pero confiaba demasiado. Y estaba demasiado centrada en mis propios líos como para ver las señales. La emoción fue creciendo a medida que se acercaba el día del viaje. Pasé todo un fin de semana comprando ropa de verano, eligiendo cuidadosamente conjuntos que quedaran bien en fotos y me devolvieran un poco de confianza tras la ruptura. Busqué los sitios nuevos de la isla, hice listas de libros para leer en la playa, incluso planifiqué algunas sorpresas para hacer en familia. Lucía y yo nos habíamos distanciado un poco ese último año por nuestras agendas, pero esta escapada era una oportunidad para recuperar lo que teníamos. Extrañaba nuestras charlas nocturnas, nuestras locuras espontáneas. De verdad, estaba ilusionada con volver a compartir tiempo de calidad juntas, lejos del estrés diario. La mañana del viaje amaneció luminosa y perfecta. Me desperté temprano, más optimista que en meses. Mi apartamento estaba lleno de maletas listas, ropa doblada con esmero y esa energía especial que solo existe justo antes de unas vacaciones muy esperadas. Por cuestiones de trabajo, tuve que viajar por mi cuenta. Habíamos quedado en vernos directamente en el resort, y la idea del trayecto en solitario me gustaba. 3 horas de carretera para desconectar, pensar y prepararme mentalmente para disfrutar de mi familia. Cargué el coche con entusiasmo, revisando 2 veces que no faltara nada. En el maletero iban mis mejores looks veraniegos, accesorios de playa, libros, y regalos que había comprado con cariño para cada miembro de la familia. El viaje fue tranquilo, con buen clima y poco tráfico. Llegué incluso antes de lo previsto.
Pero ahí apareció el primer indicio de que algo no iba bien. Intenté llamar varias veces a mamá y papá para confirmar los detalles de llegada, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Mandé mensajes preguntando sobre el check-in y la cena, pero nadie respondió. Asumí que estarían ocupados con su propio viaje, o que no tenían cobertura. Cuando llegué a la entrada del resort, y vi esa arquitectura elegante, los jardines perfectos, sentí una oleada de gratitud. Pensé, qué lindo que hayan escogido un sitio tan bonito. No sabía que estaba a punto de vivir el momento más humillante y doloroso de mi vida. Y en público. El Ocean Breeze Resort superaba cualquier expectativa. Entré por las enormes puertas de cristal y me deslumbró la elegancia del vestíbulo. Pisos de mármol reluciente, lámparas de cristal brillando, ventanas gigantes con vistas al puerto. Ramos de flores frescas perfumaban el aire. Música clásica suave completaba el ambiente de lujo sereno. Me acerqué al mostrador de recepción con toda la confianza del mundo, sonriendo, lista para sorprender a mi familia. El recepcionista, un hombre joven con uniforme impecable, me saludó con esa sonrisa que solo se entrena en hoteles caros. Buenas tardes. Bienvenida al Ocean Breeze Resort. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, respondí casi radiando felicidad. Voy a hacer el check-in. La reserva debe estar a nombre de Rivas. Lo vi teclear con soltura. Esperaba la confirmación rápida que marcaría el inicio oficial de nuestras vacaciones. Pero tras unos segundos, su rostro cambió. De profesional seguro, a preocupado. Déjeme intentar con otra ortografía, murmuró, más para él que para mí. Frunció el ceño y siguió buscando. Quizás está a otro nombre, sugerí, intentando ayudar. Mi padre, Jorge Rivas, o mi madre, Elena Rivas. Pasaron 2 o 3 minutos eternos mientras seguía revisando el sistema. Sentía detrás de mí a otros huéspedes impacientes, esperando su turno. Estoy probando todas las opciones posibles, me aseguró, sin perder la compostura. Tendría por casualidad el número de confirmación o las fechas exactas. Revolví en mi bolso, buscando algo, cualquier papel. Pero la realidad era que no tenía nada. Mamá había gestionado todo. Confié tanto en que lo tenían cubierto, que ni se me ocurrió pedirles una copia. No tengo el número de confirmación conmigo, admití, mientras un nudo empezaba a formarse en mi estómago. Mi madre fue quien se encargó de todos los arreglos, pero se supone que yo debería estar aquí. Es nuestro viaje familiar de cada año. El rostro del recepcionista se volvió cada vez más apenado mientras continuaba buscando. Probó todas las variaciones posibles de nuestro apellido, cambió las fechas, y hasta llamó a un compañero para que le ayudara. De pronto, aquel vestíbulo elegante empezó a sentirse sofocante. Notaba la fila de gente detrás de mí alargándose, y las miradas curiosas de algunos huéspedes empezaban a incomodarme. Señorita Rivas, dijo por fin el recepcionista, con una voz suave pero devastadora. Lo siento muchísimo, pero no encuentro su reserva por ningún lado en nuestro sistema. Las palabras me golpearon como si fueran físicas. Mi taza de café, que había estado sosteniendo durante toda esa surrealista conversación, se resbaló de mis dedos entumecidos y cayó al suelo de mármol con un estruendo que pareció retumbar por todo el vestíbulo. La porcelana elegante se hizo pedazos, esparciendo por el suelo una imagen que reflejaba perfectamente el caos que comenzaba a apoderarse de mi mente. Mi primera reacción fue pensar que todo se trataba de un error. Los hoteles cometen fallos todo el tiempo. Los sistemas de reservas pueden fallar. Siempre hay explicaciones simples para cosas así. Saqué el móvil lo más rápido que pude, segura de que mi madre aclararía todo en cuestión de minutos. Pero cuando abrí el grupo familiar para buscar los detalles o algún número de confirmación, sentí que la sangre se me helaba. El historial del chat, que hasta hacía poco estaba lleno de mensajes emocionados sobre el viaje, tenía un vacío extraño. Mensajes que estaba segura de haber visto, ahora no estaban. Esto no tiene sentido, murmuré, mientras el personal del hotel limpiaba en silencio los restos de la taza a mi alrededor. Yo sé que hablamos de este viaje, sé que las reservas estaban hechas. Ya más desesperada, intenté llamar al móvil de mamá, pero fue directo al buzón de voz. El de papá, igual. Incluso el número de Lucía, que normalmente tiene cobertura perfecta, tampoco contestaba. El silencio de mi familia empezaba a ser tan desconcertante como la reserva perdida. Señora, dijo con cuidado el recepcionista, ¿es posible que su familia haya hecho reservas en otro hotel? Menorca tiene varios resorts de lujo, y a veces los huéspedes se confunden de ubicación. Por un instante, su sugerencia me dio algo de esperanza, pero la descarté de inmediato. Llevábamos años viniendo a este resort en concreto. El Ocean Breeze era prácticamente nuestra segunda casa.
No había forma de que mamá hubiera reservado en otro sitio. Y entonces se me ocurrió otro pensamiento. Uno que me heló aún más. Si el sistema de reservas no mostraba mi nombre. Pero mi familia sí estaba aquí, planeando estar en este mismo lugar. ¿Dónde estaban? ¿Podría verificar si otros miembros de mi familia ya hicieron el check-in? Pregunté, con la voz temblando levemente. Jorge y Elena Rivas, y Lucía Rivas. El recepcionista volvió al teclado. Esta vez, la búsqueda fue inmediata. Su expresión cambió a algo entre confusión y lástima mientras me miraba. Sí, respondió con cuidado. La familia Rivas hizo el check-in hace aproximadamente una hora. Están registrados en la suite presidencial. La noticia de que mi familia ya estaba allí, ya instalada, ya disfrutando sus vacaciones sin mí, dolió más que la reserva perdida. ¿Por qué no me habían esperado? ¿Por qué no me llamaron para saber si había llegado bien? Y lo más importante, ¿por qué mi nombre no estaba en la reserva? Me quedé de pie en ese vestíbulo lujoso, rodeada por los restos de mi taza rota, observada por empleados que no sabían qué hacer. Y sintiéndome más sola y confundida que nunca en mi vida. Mi maleta seguía a mi lado, como un monumento a todas las expectativas que había depositado en este viaje. Y ahí fue cuando lo supe con una certeza brutal. Esto no era un error. No era un malentendido. Algo muy, muy grave estaba pasando. Y estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba. Con la certeza de que mi familia estaba ahí desde hacía más de una hora, decidí ir a buscarlos y enfrentar esta situación absurda. El personal del hotel se ofreció a guardar mi equipaje mientras los localizaba. Acepté agradecida, aunque pude ver en sus ojos esa mezcla de cortesía y compasión, como si ya intuyeran la historia. Recorrí los pasillos del resort, decorados con flores y muebles elegantes, revisando los restaurantes, los bares, las zonas comunes. El Ocean Breeze estaba diseñado como una especie de pequeño pueblo, con edificios conectados por caminos cubiertos y jardines. Encontrar a alguien sin saber dónde buscar era complicado. Tras unos 20 minutos caminando, por fin los vi. Estaban en el restaurante junto a la piscina, sentados en una mesa privilegiada con vista al mar. La escena era perfecta. Papá y mamá bebían lo que parecían ser cócteles, mientras Lucía descansaba en su silla, con un vestido de diseñador y el pelo perfectamente peinado brillando bajo el sol de la tarde. Se veían tranquilos, cómodos, como si llevaran allí bastante tiempo. Lo que más me impactó fue lo normales que se veían. No era la actitud de una familia preocupada por una hija perdida. No había rastro de urgencia. Parecían personas exactamente donde querían estar, haciendo exactamente lo que habían planeado. Me acerqué con mi mejor intento de sonrisa, aunque notaba la tensión en mis mejillas al intentar ocultar el torbellino dentro de mí. Ahí están, dije al acercarme. Llevo rato buscándolos por todo el hotel. La reacción fue inmediata y extraña. Papá levantó la vista de su copa, cruzó la mirada conmigo, y enseguida giró la cabeza hacia el mar, como si algo fascinante hubiera captado su atención. Mamá llevó la mano al collar que tenía en el cuello, un gesto nervioso que le conocía desde niña. Empezó a juguetear con él, sin mirarme a los ojos. Pero fue Lucía. Lucía fue quien reaccionó de la forma más inquietante. Lucía me miró directamente, pero su expresión era fría y distante. No había ni rastro del calor o la emoción que yo esperaba para nuestro reencuentro. Sus gafas de sol de marca estaban colocadas de forma estratégica, ocultándole los ojos, y su lenguaje corporal no transmitía alegría, sino irritación. «Ah», dijo Lucía, con un tono plano, sin una pizca de entusiasmo. «Estás aquí». Ese recibimiento tibio me dolió como una bofetada. ¿Dónde estaba el abrazo lleno de emoción, el ponernos al día entre risas, el típico «ven, siéntate con nosotros» de siempre? En lugar de eso, sentí que era una molestia, una interrupción incómoda en su tranquila tarde. «Claro que estoy aquí», respondí, con una sonrisa forzada que ya comenzaba a resquebrajarse. «Llevamos meses planeando este viaje, pero me está pasando algo rarísimo con la reserva. No aparezco en el sistema del hotel». Empecé a explicar todo lo que había sucedido en recepción, esperando ver preocupación inmediata, ganas de ayudar, apoyo. Pero lo único que recibí fue un silencio tan profundo que casi me ensordecía. Mamá seguía jugando nerviosamente con su collar. Papá observaba su bebida como si en ella estuviera escrita la fórmula del universo. Y Lucía mantenía su expresión distante, imperturbable. «Qué raro», dijo al fin Lucía, sin rastro de sorpresa ni preocupación. «Quizás deberías llamar al hotel en el que realmente hiciste tu reserva». Su sugerencia tenía un matiz sutil, como una burla encubierta, algo que no podía terminar de descifrar. Pero quise creer que estaba interpretándolo mal.
Era mi hermana. Mi familia. Las personas que más me querían. No, no, dije, ya dejando entrever la desesperación. Es definitivamente este hotel. Siempre nos quedamos en el Ocean Breeze. El recepcionista me confirmó que ustedes llegaron hace una hora, pero por alguna razón mi nombre no está incluido. Se miraron entre ellos. Un intercambio silencioso, fugaz, que me dejó fuera. Como si estuvieran conversando con la mirada mientras yo estaba parada ahí, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. Miren, continué, con la voz quebrándose un poco, odiando el tono suplicante que me salía sin querer, debe haber algún error. Podemos añadir mi nombre a la reserva, o, si no, puedo conseguir una habitación cerca. Seguro que encontramos una solución. Papá habló por fin, aunque sin levantar la mirada. Natalia, el recepcionista mencionó que el hotel está totalmente lleno este fin de semana. ¿Hay algún tipo de evento especial en la isla? Su respuesta sonó ensayada, como si la hubiera tenido lista desde antes. Y el tono, como si mi situación no fuera ni grave ni urgente. Pero ustedes tienen habitaciones, señalé, cada vez más confundida. Seguro que hay espacio para una persona más. Somos familia. En realidad, dijo mamá, incorporándose al fin a la conversación, con una voz tensa y forzada, solo reservamos una suite. Está pensada para 4 personas. Y entonces la contradicción me golpeó con fuerza. Éramos 4, mamá, papá, Lucía y yo. Si la suite era para 4, ¿por qué era yo quien se había quedado fuera? No entiendo, dije, sintiendo el temblor en mi voz. Si hay espacio para 4 personas, y somos 4, ¿por qué no hay sitio para mí? El silencio que siguió fue el momento más incómodo de mi vida. Duró segundos, pero se sintió eterno. Mi familia evitaba mi mirada, deseando, lo veía claro, que simplemente me desvaneciera. Fue Lucía quien rompió el silencio. Y con ello, algo también se rompió dentro de mí para siempre. Natalia, dijo, con ese tono paciente que se usa para explicarle cosas obvias a un niño confundido, últimamente ha habido algunos cambios en la dinámica familiar. Pensamos que era mejor que este viaje se enfocara en personas que realmente quieren estar juntas. La crueldad de sus palabras solo era comparable con lo calculadas que estaban. No fue un impulso. No fue una mala elección de palabras. Fue una exclusión planeada con precisión, y sin remordimientos. ¿De qué estás hablando? Pregunté, aunque ya una comprensión horrible comenzaba a instalarse dentro de mí. Claro que quiero estar aquí. He esperado este viaje con ilusión durante meses. ¿De verdad? Replicó Lucía, quitándose las gafas por primera vez para mirarme de frente. Porque da la impresión de que últimamente solo estás centrada en tus propios problemas. Tu trabajo. Tu ruptura. Tu constante actitud de víctima. Cada palabra era como un golpe. Cada acusación, certera, hiriente, revelando una visión de mí que jamás pensé que existía. Para Lucía, yo no era una hermana querida atravesando un mal momento. Era un peso. Un problema. Una presencia que estropearía sus vacaciones. Lo peor fue el silencio de mis padres. El hecho de que no dijeran nada. Ni una palabra para detenerla, para corregirla, para defenderme. Ellos. Los que me criaron. Los que se supone que me amaban incondicionalmente. Estaban permitiendo que mi hermana me destrozara sin intervenir. No puedo creer que esto esté pasando, susurré, más para mí que para ellos. Son mi familia. Sí, respondió Lucía, con frialdad. Y ser familia significa ser honestos. Y la verdad, es que todos pensamos que estas vacaciones iban a ser más tranquilas sin ti. Saber que esto no era solo idea de Lucía, sino una decisión conjunta. Un acuerdo tomado a mis espaldas. Fue el golpe final. Y lo que vino después, nunca podré olvidarlo. Lucía se puso de pie, con ese dramatismo que perfeccionó en la universidad cuando hacía teatro. Y su voz resonó en todo el restaurante, asegurándose de que cada persona escuchara. Solo hice reservas para nuestra verdadera familia. El restaurante junto a la piscina, que hasta ese momento había estado lleno de risas suaves y copas tintineando, cayó en un silencio incómodo. Sentí las miradas ajenas clavadas en mí. La gente giraba el cuello, fascinada por el drama que se desplegaba ante ellos. Ese lugar, que horas antes me parecía acogedor, ahora era el escenario de mi humillación pública. Y mi cuerpo respondió antes que mi mente. Mis manos empezaron a temblar sin control. El pecho se me cerró. Me costaba respirar. Un frío se apoderó de mis brazos, de mis piernas. Como si la sangre se hubiera congelado en mis venas. La traición ya no era solo emocional. Era física. Sentía que me iba a desmayar en cualquier momento.
Lucía, alcancé a decir, apenas en un susurro. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué significa verdadera familia? Pero Lucía no había terminado. Ahora que tenía público, parecía alimentarse del espectáculo. Su voz tomó ese tono de indignación moral. Como si estuviera haciendo justicia. Me refiero a personas que no convierten cada reunión familiar en una sesión de quejas. Continuó, con palabras tan afiladas como navajas. Personas que no hacen que todo gire en torno a sí mismas. Que aportan algo en vez de solo tomar, tomar y seguir tomando. Cada frase era una daga retorciéndose dentro de mí. Ya no se trataba de la habitación. Era un ajuste de cuentas. Lucía llevaba años acumulando estas quejas. Y yo ni siquiera lo había notado. Tu ascenso en el trabajo, siguió, sin frenar. Lo único que haces, continuó Lucía, es presumir de lo exitosa que eres, haciéndonos sentir pequeños al resto. Tus dramas sentimentales. Estamos todos hartos de escuchar sobre la pobre Natalia y sus desastres amorosos. Tú crees que eres mejor que los demás, pero en realidad, eres egoísta, agotadora, imposible de soportar. Miré a mis padres con desesperación. Sin palabras, les suplicaba que intervinieran, que me defendieran, que detuvieran esta pesadilla. Pero Jorge y Elena se habían convertido en estatuas. Sus rostros eran máscaras perfectamente neutrales, mirando distintos puntos del restaurante como si no estuvieran siendo testigos de la demolición pública de su hija. Mamá, sollocé, con la voz completamente rota. Papá, díganme que esto no es real. Por favor, díganme que todo esto es un error horrible. La respuesta de Elena fue dar un sorbo largo a su cóctel sin mirarme ni una sola vez. Jorge carraspeó incómodo, pero no dijo nada. Ese silencio no solo fue doloroso. Fue una confirmación. Las palabras de Lucía no eran una opinión aislada. Eran el pensamiento colectivo. Eran lo que todos sentían por mí. Necesito entender, dije, sintiendo cómo mi desesperación crecía con cada segundo. ¿Qué hice exactamente? ¿Cuándo los hice sentir así? ¿Por qué nadie me habló de estos problemas? Lucía soltó una risa amarga, teatral. ¿Hablar contigo, Natalia? Lo intentamos. Pero estás tan metida en tu mundo que nunca escuchas. ¿Te acuerdas en Navidad, cuando te pasaste toda la cena hablando de tus proyectos del trabajo? ¿O en el cumpleaños de mamá, cuando llegaste tarde por una reunión y te quejaste de lo estresada que estabas? Mientras ella recordaba esos momentos, yo buscaba en mi memoria alguna explicación, algún contexto que justificara su percepción. Sí, había estado entusiasmada con mi carrera. Sí, había estado pasando por una ruptura que afectaba mis conversaciones. Pero, ¿no es para eso la familia? ¿Para apoyarnos en los momentos difíciles? ¿Para celebrar los logros juntos? Yo pensé que estaban orgullosos de lo que he conseguido, dije, apenas en un hilo de voz. Pensé que querían saber de mi vida. Queríamos saber de tu vida. Cuando incluía a los demás, intervino por fin Jorge. Aunque sus palabras sonaban incómodas, se notaba que las había ensayado. Pero últimamente, continuó, todo se trata de los problemas de Natalia, de los logros de Natalia, de lo que Natalia necesita. No hay espacio para nadie más. La acusación de egoísmo me dolió con especial fuerza. Porque tenía una pizca de verdad. Y esa pizca fue suficiente para hacerme cuestionarlo todo. ¿Había sido tan absorbente? ¿Había sonado arrogante al hablar de mis éxitos? ¿Había pedido demasiada atención durante mi ruptura? Pero somos familia, repetí, como si decirlo muchas veces pudiera restaurar ese amor incondicional en el que siempre creí. Las familias se apoyan en las buenas, y en las malas. Las familias de verdad, sí, dijo Lucía. Y su énfasis en la palabra verdad me atravesó como un cuchillo. Pero una familia de verdad también piensa en los sentimientos de los demás. No espera que todo el mundo gire en torno a su drama personal. La revelación de que su concepto de familia verdadera ya no me incluía fue demoledora. Yo crecí creyendo que los lazos familiares eran inquebrantables. Que el amor de sangre traía consigo comprensión, paciencia, apoyo. En lugar de eso, me encontraba con que mi lugar en esta familia era condicional. Que debía comportarme de cierta forma para merecer estar allí. Cosas que nadie me había dicho. Así que lo planearon, dije al fin, entendiendo de golpe el alcance de la traición. Tuvieron reuniones familiares para decidir excluirme. Hablaron de mis defectos, y concluyeron que no merecía estar aquí. Pensamos que sería lo mejor para todos, intervino Elena, por fin, con un tono tan bajo que apenas la oía con el murmullo del restaurante. Creímos que pasar tiempo separadas te ayudaría a reflexionar sobre tu comportamiento. Su frialdad clínica hizo que todo se sintiera como una intervención. Pero no para ayudarme,
sino para juzgarme. Como si hubieran hecho un juicio a puertas cerradas. Y me hubieran condenado por no ser lo que esperaban. ¿Y no pensaron en incluirme en esa conversación? Pregunté, ya sin lágrimas, solo con incredulidad. ¿No creyeron que merecía al menos defenderme? ¿Y para qué? Respondió Lucía, encogiéndose de hombros. Solo lo habrías hecho todo sobre ti otra vez. Nos habrías convencido de que estábamos equivocados, y no habría cambiado nada. Su forma de hablar revelaba algo aún más duro. Lucía ya me había dado por perdida. En su mente, yo no podía cambiar. Ni crecer. Ni aprender a escuchar. Esto no era un castigo. Era una expulsión definitiva. Mientras me quedaba de pie asimilando la magnitud de ese rechazo colectivo, me di cuenta de que todo el restaurante nos había visto. El restaurante junto a la piscina. Ese espacio elegante y tranquilo, se había convertido en un escenario para mi humillación pública. Podía ver a otros huéspedes susurrando entre ellos, señalando discretamente, quizás almacenando esta historia como anécdota para contar en sus vacaciones. Incluso el personal del hotel, entrenado para lidiar con todo tipo de situaciones, parecía desconcertado. Los camareros merodeaban en los bordes del desastre, sin saber si debían intervenir o simplemente dejar que la escena continuara. Y fue justo en ese instante, de pie en ese restaurante hermoso, rodeada de testigos silenciosos, que algo dentro de mí cambió. Las lágrimas que habían estado a punto de brotar, desaparecieron. Y fueron reemplazadas por una claridad aguda, casi dolorosa. Como despertar de un sueño largo y confuso. Por primera vez en toda esta pesadilla. Dejé de intentar que me amaran. Dejé de suplicar por pertenecer. Y vi la situación con una objetividad aterradora. Las personas sentadas en esa mesa. No eran la familia amorosa que había idealizado. Eran personas capaces de planear una humillación. De ejecutar una exclusión con precisión quirúrgica. De herir, sin inmutarse. Lucía, la misma que fue mi confidente durante años. Acababa de destruirme en público sin ni un atisbo de culpa. Y mis padres, los que me enseñaron que el amor de familia era incondicional. Me demostraron que ese amor tenía reglas. Condiciones. Límites invisibles que yo había cruzado sin saberlo. ¿Saben qué? Dije al fin, con una voz firme por primera vez desde que comenzó todo. Tienen razón. Sus expresiones pasaron de una satisfacción arrogante a una confusión evidente. Estaban preparados para más lágrimas. Para súplicas. Para que les rogara amor y validación. No para esto. He sido egoísta, sí, continué, sintiendo una extraña liberación con cada palabra. He sido egoísta por pensar que la familia era un lugar seguro. He sido egoísta por creer que compartir mis logros y pedir consuelo en mis derrotas era algo que hacían las personas que se aman. He sido egoísta por pensar que la honestidad y el diálogo podían resolver problemas. En vez de reuniones secretas y humillaciones públicas. La expresión confiada de Lucía empezaba a descomponerse. Se notaba que esta conversación no estaba saliendo como ella había planeado. Los comensales que antes estaban enganchados al drama familiar ahora estaban presenciando algo inesperado. La víctima tomando el control. Pero hay algo que no soy tan egoísta como para hacer, dije, y mi voz se fortalecía con cada palabra. No soy tan egoísta como para quedarme rogando cariño a gente que no quiere dármelo. No soy tan egoísta como para perder un solo minuto más intentando convencerlos de que merezco lo más básico. Respeto. Y definitivamente, no soy tan egoísta como para arruinar mis vacaciones compartiéndolas con personas que piensan tan poco de mí. La dinámica de poder en la mesa se había invertido por completo. Ya no era una mujer rota suplicando aceptación. Era alguien que hacía una salida digna de una situación indigna. Y esa transformación me sorprendía incluso a mí. Me di la vuelta, ignorando sus rostros atónitos, y caminé con calma hacia la salida del restaurante, dejándolos con el eco de lo que acababa de suceder. Detrás de mí, escuché a Lucía llamarme por mi nombre, pero su voz ya no tenía ese tono dominante de antes. Por primera vez, parecía darse cuenta de que su crueldad podía tener consecuencias. Mi camino de regreso al vestíbulo fue muy distinto al de antes. Ahora caminaba con propósito. Con la cabeza alta. Algunos huéspedes me miraban, claramente al tanto del drama junto a la piscina. Pero no me sentía avergonzada. Me sentía orgullosa. Orgullosa de no aceptar un trato que no merecía. Me acerqué a la conserjería, donde una mujer elegante, con mirada serena y segura, me sonrió con profesionalidad. Su placa decía, Elena Rodríguez. Parecía de esas personas que pueden solucionar cualquier cosa. Buenas tardes, dije con una calidez auténtica.
Necesito su ayuda para encontrar alojamiento esta noche. Algo elegante, tranquilo, y lo más lejos posible de mi familia. Elena sonrió con una expresión que decía claramente que había presenciado la escena, y la había entendido. Tengo exactamente lo que necesita, respondió, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. El Faro Boutique acaba de tener una cancelación en su suite premium frente al mar. Está a unos 15 minutos de aquí, mucho más íntimo y exclusivo que este resort. Mientras Elena me explicaba los detalles, sentí que esta inesperada desviación del plan podía ser lo mejor que me había pasado. En lugar de estar atrapada con personas que resentían mi presencia, tendría total libertad para diseñar mis propias vacaciones. Suena perfecto, le dije. Por favor, resérvelo. Mientras Elena gestionaba la reserva, saqué el móvil. Mi experiencia en marketing me había enseñado el valor del networking. Y de pronto recordé que mi compañera de universidad, Diana, trabajaba en una agencia de viajes de lujo especializada en Menorca. Diana, le dije al contestar. Sé que va a sonar una locura, pero estoy en la isla ahora mismo, y necesito tu ayuda para planear las mejores vacaciones en solitario de mi vida. Su entusiasmo fue inmediato. En pocos minutos, Diana ya estaba organizando tratamientos de spa, cenas en restaurantes exclusivos y tours privados por rincones secretos de la isla. Su emoción contrastaba tanto con el rechazo de mi familia, que casi me hizo llorar de gratitud. Natalia, esto va a ser increíble, me aseguró. Te voy a conseguir experiencias que tu familia jamás podría tener acceso. Mañana por la noche vas a estar viviendo mejor que la realeza. Mientras la escuchaba enumerar todas las actividades exclusivas, comencé a entender que su rechazo me había liberado. Ya no tenía que comprometerme con decisiones de grupo. Podía vivir lo que realmente deseaba. Mi móvil empezó a vibrar con notificaciones. Las redes sociales estaban llenas de publicaciones de testigos del drama en el restaurante. Pero no eran chismes humillantes. La mayoría expresaban admiración por cómo había manejado la situación. Desconocidos comentaban sobre mi entereza, mi elegancia bajo presión, y criticaban abiertamente la crueldad de mi familia. Una mujer llamada Sara escribió que había visto todo y quería invitarme una copa por mi dignidad. Otro usuario dijo, tu familia no te merece. Tienes una clase que no pueden entender. El apoyo de desconocidos me estaba dando lo que mi propia familia nunca pudo, validación y cariño auténtico. Elena terminó la reserva y me entregó una carpeta preciosa con los detalles. Su conductor llegará en 20 minutos, me informó. Y señorita Rivas, lo que hizo allá afuera requiere mucho coraje. Su familia no sabe lo que ha perdido. Mientras esperaba el transporte, comencé a documentar mi experiencia en redes sociales. Mi instinto de marketing sabía que esta historia podía resonar con muchos. El impacto fue inmediato. Mensajes de amigos, compañeros, incluso conocidos lejanos empezaron a llegar. Apoyo. Historias parecidas. Una comunidad entera se estaba formando en tiempo real. Una que me daba más amor y comprensión que los que compartían mi sangre. Cuando llegó el coche, caminé hacia él con la cabeza en alto y el corazón encendido. En unas pocas horas, había pasado de ser una hija rechazada a una mujer libre, forjando su propio camino. Y la libertad era embriagadora. No podía esperar a ver qué aventuras me esperaban. 3 días después, había transformado por completo mi experiencia en Menorca. El Faro Boutique superó todas mis expectativas. No solo por el lujo, sino por el servicio humano, genuino. Mi suite con vista al mar ofrecía amaneceres que quitaban el aliento. Y creé una rutina de café en la terraza, mientras planificaba cada día como si fuera una vida entera. Gracias a Diana, accedí a catas privadas de vino, clases de vela con un exolímpico, tratamientos de spa que sanaban cuerpo y alma. Pero lo más importante, conocí gente nueva. Gente que me respetaba. Que disfrutaba de mi compañía. El jueves por la noche, cenaba en Aqua, el restaurante más prestigioso de la isla. Normalmente, se necesitaban meses de antelación para reservar. Diana me consiguió la mejor mesa. Vestida con un vestido esmeralda, fluido y elegante, me sentía radiante, libre, feliz. A mitad de la cena, un hombre distinguido en la mesa de al lado se presentó como Roberto Chin, dueño de varios hoteles boutique en Nueva Inglaterra. Empezamos hablando de vinos, y acabamos conversando sobre hospitalidad, marketing y desarrollo empresarial. Tienes una perspectiva excelente sobre la experiencia del cliente, me dijo. ¿Alguna vez has considerado trabajar en la industria hotelera? Iba a responder, pero noté un alboroto en la entrada del restaurante. Mi familia había llegado, claramente esperando vivir el mismo lujo que yo. Pero por sus gestos, no tenían reserva. Y la frustración en sus voces lo dejaba claro,
los estaban rechazando. La ironía era deliciosa. Ellos me habían excluido, y ahora eran ellos los que se quedaban fuera. Disculpa un momento, le dije a Roberto, levantándome con la confianza de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Me acerqué a la hostess, donde mi familia discutía con el personal. Lucía exigía hablar con el encargado. Amenazaba con dejar malas reseñas si no les daban una mesa ya. Buenas noches, dije con serenidad, mirando a la hostess y pasando por alto por completo las caras sorprendidas de mi familia. ¿Hay algún problema aquí? La hostess me reconoció de inmediato. Había sido una huésped amable, respetuosa, agradecida. Sonrió. Señorita Rivas, sus acompañantes esperaban conseguir una mesa, pero por desgracia estamos completamente llenos esta noche. ¿Amigos? Repetí, dejando que una nota de confusión entrara en mi voz. Lo siento, pero no conozco a estas personas. El impacto de mis palabras fue inmediato y devastador. El rostro de Lucía palideció. Jorge empezó a balbucear excusas, y Elena parecía a punto de desmayarse. Claramente, esperaban que me marchara avergonzada, o que intentara alguna reconciliación. No estaban preparados para una indiferencia total. Bueno, continué, esta vez dirigiéndome directamente a ellos. En realidad sí los reconozco. Son las personas que me humillaron públicamente hace 3 días, porque pensaron que era egoísta e indigna del respeto más básico. Mi voz seguía siendo calmada, amable incluso, pero cada palabra cargaba con una certeza irrefutable. No era emocional ni vengativa. Solo decía hechos. Como si hablara del clima. Natalia, intentó empezar Lucía, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Queríamos hablar contigo. ¿Hablar de qué? Interrumpí con suavidad. De cómo pasaron semanas planeando dejarme fuera. De cómo me dejaron viajar hasta aquí creyendo que era bienvenida. O de cómo eligieron humillarme en público en lugar de tener una conversación privada. A estas alturas, varios comensales ya prestaban atención. Pero esta vez, a diferencia del drama junto a la piscina, yo tenía el control. Ellos eran los que se desmoronaban. Cometimos un error, dijo Jorge, en voz baja, sin rastro de autoridad. Sabemos que no manejamos las cosas como debimos. No es que lo hayan manejado mal, lo corregí. Lo que hicieron fue mostrar su verdadera cara. El único error fue mío. Por pensar que personas capaces de tratar así a un miembro de su propia familia merecían mi tiempo y mi energía emocional. Roberto, que se había levantado de nuestra mesa, se acercó al grupo. Su sola presencia añadía una capa de elegancia al momento. ¿Todo bien aquí, Natalia? Preguntó con una mano amable sobre mi hombro. Todo está perfecto, le aseguré, sin perder la sonrisa. Mientras mi familia intentaba procesar que, claramente, yo había hecho nuevas e importantes conexiones durante mis vacaciones. Estas personas ya se iban. La dinámica se había invertido por completo. Ya no pedía aceptación. Ahora era yo quien los despedía. Ya no estaba aislada. Estaba acompañada por personas que me trataban con respeto genuino. Natalia, por favor, habló Elena por primera vez, con la voz quebrada. Somos tu familia. Te queremos. No, respondí con una certeza inquebrantable. Las personas que me quieren no planean formas elaboradas de excluirme y avergonzarme. Las personas que me quieren no me exigen perfección para darme afecto. Las personas que me quieren celebran mis logros, no los envidian. Lucía hizo un último intento por recuperar el control. Estás exagerando, dijo, aunque ya sin convicción. Solo creímos que... Creíste que podías tratarme como basura, la interrumpí, y que yo estaría tan hambrienta de cariño que aceptaría las migajas que decidieran darme. Te equivocaste. La hostess, que había estado observando todo con creciente admiración, intervino con firmeza. Lo siento, pero si no tienen reserva, voy a tener que pedirles que se retiren para que los demás huéspedes puedan disfrutar de su experiencia. Mientras el personal los acompañaba hacia la salida, regresé a mi mesa. Me sentía más liviana, más segura que en años. Roberto me miró con respeto renovado, y retomamos nuestra conversación con aún más fluidez y entusiasmo. Lo manejaste con una elegancia admirable, dijo. Tienes una entereza impresionante. Gracias, respondí, y lo decía de verdad. He aprendido que a veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a aceptar un trato que está por debajo de tu dignidad. Nuestra charla fluyó con naturalidad. Y para cuando llegó el postre, Roberto me ofreció una posición como directora de marketing en su cadena hotelera. La oferta no era solo un avance profesional. Era una validación. Mis habilidades eran valiosas, reconocidas, por personas que sí importaban.
Esa noche, mientras caminaba de regreso al Faro Boutique, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en solo unos días. El rechazo de mi familia, que al principio sentí como el fin del mundo, me había liberado. Me permitió descubrir mi fuerza, forjar nuevas relaciones y crear oportunidades que jamás habría perseguido mientras viviera bajo sus condiciones. 6 meses después de aquella semana transformadora en Menorca, me encontraba sentada en mi nueva oficina de esquina, con vista al puerto de Barcelona. Preparaba una presentación sobre estrategias revolucionarias de experiencia al cliente para el grupo hotelero de Roberto. Aquella oportunidad, nacida del conflicto familiar más doloroso de mi vida, se había convertido en el mayor reto profesional y personal que jamás había enfrentado. Mi camino hacia la sanación no fue fácil, ni rápido. Las semanas tras mi regreso estuvieron llenas de emociones complejas que necesité ayuda profesional para procesar. Encontré a una terapeuta maravillosa, la doctora Amanda Foster, especialista en traumas familiares. Me ayudó a ver patrones que siempre estuvieron ahí, pero que yo había normalizado. A través de la terapia, entendí que lo que viví con mi familia no nació en ese viaje. Fue el clímax de años de favoritismos, críticas sutiles y afecto condicionado. Mi reciente éxito y autonomía, al parecer, habían sido una amenaza. Y su reacción fue defensa, crueldad, exclusión. Pero las familias sanas, como aprendí con el tiempo, no temen el crecimiento individual. Lo celebran.